Bienvenidos al penúltimo tema del seminario profético. Que Dios os bendiga con su gracia. El mensaje de hoy se intitula 1000 años de paz. Llegamos al desenlace triunfal del Apocalipsis, el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad, la segunda venida de Cristo con gran poder y majestad. A través de todo el libro de Apocalipsis, Juan muchas veces habla de la segunda venida de Jesús. Él nos lleva hasta el cielo. En las visiones podemos penetrar por la fe en el santuario y él habla de la segunda venida de Jesús. Pero en todos los capítulos después, Juan tiene que volver a la tierra, a los problemas, a las luchas, a las situaciones más difíciles y complicadas que la iglesia puede enfrentar en este mundo. Pero ahora, en estos capítulos finales, la segunda venida de Jesús se manifiesta de manera gloriosa, en donde el Señor regresa para llevarnos, para estar con Él para siempre. Y ahí sí, ahí es el fin del pecado. Y dice el texto bíblico: entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se le llama Fiel y Verdadero. Vestía una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Evidentemente, esta es una visión simbólica que tiene un significado especial. Jinete en caballo blanco. Aquí se representa a Cristo como un conquistador que triunfa en la batalla contra los poderes del mal. Su ropa está ensangrentada. Es por el sacrificio de Jesús en la cruz que se consigue la victoria sobre Satanás. Y Él consigue salvar al pecador arrepentido. Y ahí tiene un título entre los 5 nombres especiales con los cuales se menciona al Señor. Uno de ellos es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios representa la palabra del Señor, la energía creadora, la acción redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto evidentemente habla de un caballero, el jinete, que en su vestimenta él tiene escrito el nombre Rey de Reyes. Pero un caballero tenía entre sus armas, en el muslo lleva la espada. Pero aquí es un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Jesús viene para darnos salvación, y esta salvación y victoria solo es por los méritos de Él, por la sangre de Él, por la gracia de Él. Dentro del simbolismo profético, el texto nos habla de ejércitos celestiales. Millones de poderosos ángeles acompañan a Jesús en su segunda venida. Y dice que están vestidos de blanco. O sea, revestidos de la pureza y la justicia de Jesús, que también es un símbolo de la iglesia que está preparada en la tierra para recibir al Señor. Cristo viene con poder y gloria para poner fin a la injusticia y llevar a su pueblo al reino de Dios. Se cumple la bendita esperanza, la esperanza de los siglos. La Biblia habla entre el Antiguo y el Nuevo Testamento más de 2000 veces de la venida de Jesús, de manera directa o indirecta. Es la gran esperanza. La segunda venida de Cristo es la única solución para los problemas humanos, para la injusticia de este mundo. Por eso que es el clímax. Y Jesús prometió regresar. Y las promesas de Dios no son como las promesas de los hombres. Jesús dijo: vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la gloriosa promesa. Vendré otra vez. Sí, mis queridos amigos,
Este Jesús que dejó el cielo y vino a la tierra humillándose a sí mismo al tomar la naturaleza humana, naciendo como un humilde bebé en Belén. Este Jesús que anduvo entre los hombres curando, predicando y haciendo el bien. Este Jesús que derramó su sangre en la cruz del Calvario para llevarnos a la redención. Este mismo Jesús que venció la muerte y resucitó triunfalmente. Él regresará con poder y gloria. Cuando Jesús resucitó, después de aparecer durante varios días para sus discípulos, en la última reunión, Él comenzó a ser elevado a las alturas, en cuanto bendecía a sus discípulos. Y 2 varones vestidos de blanco se pusieron al lado de los discípulos, 2 ángeles poderosos. Y preguntaron para los discípulos, ¿por qué estáis mirando a las alturas? Y dijeron, este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Jesús volverá de manera visible, de manera corporal. Es lo que dijeron los ángeles. Esta gloriosa esperanza en Mateo 24:30 dice, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. ¡Qué espectáculo maravilloso! Ver a Jesús regresando con poder y gloria para llevar a sus hijos, a su pueblo, a los redimidos, al reino celestial. Cristo viene de manera literal, personal, visible, audible, gloriosa y triunfal. El texto bíblico es claro que dice que viene con millares y millones de ángeles. Es un acontecimiento visible, audible, glorioso, personal, literal. ¿Para qué viene Jesús a la tierra? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras. Viene para dar la recompensa, el resultado de la eficacia de su sacrificio en la cruz, produciendo en su pueblo, en sus hijos, en aquellos que lo aceptan, una vida transformada, victoria sobre el pecado, como resultado una vida de obediencia. La salvación es gratuita por los méritos de Jesús, por la gracia de Jesús, justificados por la fe, mediante el sacrificio, por su sangre. Pero esta salvación, una vez que acepto a Cristo, no es una salvación estática, es una salvación transformadora, que tiene poder para darnos victoria, para vencer el mal y vivir en buenas obras como resultado y fruto de la salvación por la gracia. ¿Qué sucesos están relacionados con la segunda venida de Jesús? El primero es la resurrección de los justos. Dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué gloriosa esperanza. El fin de la muerte, la resurrección triunfal, es la resurrección de vida, la primera resurrección, porque la Biblia habla de 2 resurrecciones. La primera, la resurrección de los justos, y la segunda, después de un periodo de 1000 años, la resurrección de los impíos. Pero son 2 resurrecciones totalmente diferentes. El texto bíblico dice en Apocalipsis 20, versículo 6, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante los 1000 años. Resucitan con un cuerpo glorificado, inmortal, a semejanza del cuerpo del Señor cuando resucitó. Y los justos vivos, transformados, van al cielo con Cristo. Dice el propio texto de 1 de Tesalonicenses 4, dice, luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes
a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la gloriosa esperanza. Los muertos en Cristo resucitan primero con un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Jesús, inmortal. Los vivos, dice el texto bíblico, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, revestidos de la gloria de la inmortalidad. Y ahora juntos somos arrebatados para ir con el Señor, para estar para siempre con el Señor. ¿Qué pasa con los malos? Con aquellos que no aceptaron el Evangelio, que se endurecieron en el pecado, que rechazaron el llamado del Espíritu Santo, que vivieron de una manera totalmente perversa en relación con la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9, que Jesús viene en llama de fuego para dar la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos serán castigados de eterna destrucción por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Mis amigos, si nosotros al mediodía queremos mirar el sol, ¿cuánto tiempo podemos quedar mirando el sol? Apenas minutos, y si continuamos quedamos ciegos. Ahora viene el Señor, el creador del sol, y el sol es una estrella de quinta grandeza, el creador del universo, con gran poder y majestad. Únicamente los que están revestidos de la gloria del Señor, revestidos de la inmortalidad, pueden contemplar al Señor y estar con el Señor. Pues esta gloria, este esplendor, este brillo es como un fuego consumidor para los perversos, los malos, los impíos. Habrá dos grupos cuando Jesús regrese, dos clases, y cada uno estará en una o en la otra clase, en uno o en otro grupo, los salvados y los perdidos. Esta es la realidad. Los salvados van con Cristo, los perdidos mueren y quedan en esta tierra. Así dice el Señor: vivo yo que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que las personas se pierdan. Dios quiere que se salven. El Señor ha hecho todo lo que está a su alcance para salvar. Ha dejado el cielo, ha venido a la tierra, ha vivido una vida perfecta, pura y santa en nuestro lugar. Ha derramado su sangre en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, de nuestra culpa, de nuestra condenación. Ha vencido la muerte, ha resucitado abriendo las puertas para tener vida eterna, la eternidad para nosotros. Dios ha enviado el Espíritu Santo, sus mensajeros, su pueblo, su iglesia. Nos ha dado la palabra de Dios, la compañía de los ángeles, la providencia diaria. Dios ha hecho todo lo que está a su alcance. Ha pagado un precio altísimo, incalculable, la propia vida de su Hijo para salvarnos. Pero Dios no puede forzar a las personas. Dios no puede obligarnos. Cada uno tiene la libertad de decidir, de escoger en qué lado quiere estar. Tenemos el libre albedrío y podemos decidir estar del lado de Jesús, obedecer su palabra, o podemos rechazar a Jesús y andar en el camino de este mundo, del pecado, del mal y de Satanás, y perdernos. Pero el Señor quiere que nos salvemos. Por eso dice: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? No me complazco en la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. ¿Cuál es la condición de la tierra? ¿Cómo queda la tierra después que regresa Jesús? Los justos resucitan, el pueblo de Dios es trasladado al cielo. Los impíos mueren. ¿Cómo queda la tierra? Dice el texto bíblico que la tierra queda desolada y vacía. Jeremías capítulo 4 dice: miré la tierra y estaba sin forma y vacía, y el cielo estaba sin luz. Miré los montes y estaban temblando, y todos los collados se estremecían. Miré y no había ni un solo hombre, y todas las aves del cielo se habían ido.
Miré y la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban en ruinas ante la presencia del Señor, ante el furor de su ira. Esta es la condición de la tierra durante el milenio. Dice el texto de Apocalipsis 20, 1 y 2, entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, a esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Evidentemente este es un lenguaje simbólico, figurado. Aquí habla de Satanás preso a una corriente, atado por 1000 años. La palabra milenio representa 1000 años. No aparece en la Biblia la palabra milenio, pero sí aparecen 1000 años. Milenio significa 1000 años. Y estos 1000 años están comprendidos entre dos resurrecciones. Comienza el milenio con la primera resurrección, que es la resurrección de los justos, y termina el milenio con la segunda resurrección de los impíos. Estas dos resurrecciones marcan el comienzo y el fin del milenio. El texto bíblico dice que el ángel prende al abismo a Satanás. Y la palabra que se utiliza ahí es abusos en griego, que significa lugar desolado. Abismo, abusos. Y ese abismo significa lugar desolado. La tierra en estado de caos volverá a estar sin forma y vacía como en Génesis capítulo 1 versículo 2 durante los 1000 años. Así como en el inicio el texto bíblico dice que Dios cuando creó antes estaba la tierra sin forma y vacía. Así estará la tierra durante los 1000 años. Y Satanás atado. ¿Por qué está atado? Porque los justos están en el cielo. Los pecadores, impíos, muertos. Satanás quedará preso por una cadena de circunstancias durante 1000 años en una tierra desolada y sin luz, sin tener a quien tentar, sin tener a quien engañar. 1000 años para ver la obra de la destrucción a la cual él llevado a la humanidad. Lo que sería del universo si fuera controlado por las fuerzas diabólicas. Y dice el texto en Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí es el reinado milenario de los salvos en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Qué harán los salvos en el cielo? El juicio comprobatorio para saber por qué unos se salvaron y otros se perdieron. Los salvos en el cielo harán muchas cosas, comprenderán muchas cosas, tendrán el derecho, el privilegio y el placer de poder desarrollarse en diferentes aspectos, conocimientos de todas las ciencias, pero un aspecto central de la obra de los salvos en el cielo es el juicio comprobatorio para saber el por qué Dios ha salvado a unos y otros se han perdido. Mis amigos, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. O sea, los salvos verifican que la condena sobre los impíos es justa. ¿Por qué algunas personas que conocíamos y que aparentemente eran pecadoras, perversas, estas personas ahora están en el reino de los cielos? Tal vez una persona que estaba en los vicios, en la droga, en el pecado. Esta persona la vamos a encontrar ahí. Será una gran sorpresa. Ahí podremos ver en los registros celestiales que esta persona en un determinado tiempo de su vida se convirtió. Abandonó el pecado, aceptó a Cristo y siguió el camino de Dios.
Y también tenemos otro tipo de sorpresas, que algunas personas que nosotros pensábamos con seguridad que iban a estar ahí, no las vamos a encontrar. Sí, pero ¿cómo? Esta persona que era tan buena, que iba a la iglesia, que tenía cargos, que era un líder, que era una persona que estaba siempre ahí con las cosas de Dios y ahora no está. ¿Qué es lo que pasa? Entonces los registros celestiales nos van a mostrar la justicia de Dios, porque esta persona que nosotros pensábamos que sí tendría que estar, realmente hacía muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo tenía una doble vida, con pecados que nunca confesó, abandonó, nunca se arrepintió. Entonces ahí nosotros vamos a entender por qué algunos de nuestros queridos se quedan en la tierra cuando Jesús viene. ¿Por qué algunas personas que nosotros hemos amado se pierden? ¿Y por qué otros que nosotros pensábamos que jamás iban a salvarse, se salvan? La justicia de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios podrá ser comprendido en gran parte en este milenio. Habrá grandes sorpresas en el cielo y los registros celestiales van a revelar el amor de Dios, la gracia de Dios y la justicia de Dios. Pues Dios es un Dios de misericordia y de justicia. Las Escrituras presentan el juicio divino en 4 etapas, en 4 fases. La primera es el juicio antes de la segunda venida, el juicio que comienza en el cielo, en el santuario celestial, cuando Jesús, como nuestro sumo sacerdote, abogado, mediador y juez, abre el lugar santísimo del santuario celestial, de acuerdo con la profecía de Daniel 8, 14 y el capítulo 9, es el juicio del pueblo de Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, viene ya para dar la recompensa, el resultado de ese juicio. Solamente el pueblo de Dios es juzgado en ese juicio antes de Jesús venir a la tierra. La segunda etapa del juicio de Dios en la segunda venida. Cuando Jesús viene, hace la separación. Dice los que se salvan, los que se pierden. La tercera parte o etapa del juicio es durante el milenio. Ahí es el juicio que los salvos hacen en relación a los impíos. ¿Por qué estos se salvan y otros se pierden? Y la cuarta y última etapa del juicio es al final del milenio. Será el juicio final, el juicio ejecutivo. ¿Qué sucede después del milenio? Viene la segunda resurrección, la resurrección de los impíos en la tierra. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, versículo 5, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la resurrección de condenación, la resurrección de los malos, para que ellos puedan ver por qué se pierden. Ellos van a poder comprobar la justicia divina, que Dios es justo, que ellos en realidad se pierden por las decisiones que han tomado, por las cosas que han hecho o por aquello que han dejado de hacer en el seguir el camino del Señor. Los impíos resucitan así como fueron a la sepultura, con el mismo tipo de cuerpo, con la misma disposición mental, con el mismo corazón endurecido y rebelde. Así resucitan. ¿Qué pasa ahora con el diablo? ¿Qué pasa con el diablo después del milenio? Dice el texto en el capítulo 20, versículo 3 y versículo 7. Lo encerró hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Ahora Satanás nuevamente es suelto. ¿Por qué?
Porque esa corriente de circunstancias de estar en un mundo desolado, sin hombre alguno, solo con sus demonios, ahora esa situación ya cambia, porque ahora han resucitado los impíos. Ahora Satanás es suelto de su prisión porque tiene a gente a quien tentar, a quien engañar. Pero ahora desciende la santa ciudad, la nueva Jerusalén, al final del milenio. Dice la palabra del Señor: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, engalanada como una novia para su esposo. La ciudad celestial, donde está el trono de Dios, viene a la tierra. Y ahora el texto bíblico, Apocalipsis 20, versículos 7 y 8, dice: Satanás saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla, la última batalla, el último gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás engaña a las naciones, a las multitudes de impíos que han resucitado, y dice que pueden conquistar la nueva Jerusalén, que pueden vencer a los salvos, que ellos pueden ser los dueños de este planeta, de esta tierra, y vencer a Cristo y vencer al pueblo de Dios. Y aunque parezca algo totalmente inaudito, una locura, pero los impíos se dejan seducir por este engaño. Y dice el texto bíblico que los impíos rodean la santa ciudad, subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Sí, en el último gran conflicto, ahí estaremos o dentro de la ciudad con Cristo o fuera de la ciudad con Satanás. ¿Qué es lo que sucede cuando los impíos cercan el campamento de los santos y la ciudad amada? Dice la palabra de Dios: pero descendió fuego del cielo y los consumió. Esta es la segunda muerte. Sí, mis amigos, la tierra es completamente purificada del pecado. Es el fin del mal y la injusticia. Termina el sufrimiento y la muerte, y Satanás es destruido y deja de existir. ¡Qué maravilla! Ahora sí, la tierra totalmente purificada, el universo libre de la influencia del mal y del pecado, para una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva dimensión. Por eso, mis amigos, podemos tener esperanza, porque hay esperanza para los que sufren. Si tú estás enfrentando situaciones difíciles, dolor, enfermedades, luchas en tu vida, en tu familia, diferentes problemas que pueden parecer muy grandes, a veces no sabemos cómo resolverlos. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque el mal tiene sus días contados. El pecado llegará a su fin. Satanás, sus ángeles y todos los que se identifican con el pecado dejarán de existir. Levanta tu cabeza y confía en el Señor, porque lo mejor está por llegar. Los justos ahora heredan la tierra. Y oí una gran voz del cielo que dijo: ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Mis amigos, esta tierra que fue creada con tanto amor, esta tierra que salió de las manos de Dios, el hombre salió de las manos de Dios, y dice que era todo bueno en gran manera en la creación. Pero lamentablemente esta tierra se desvió del camino del bien. La humanidad se apartó del Señor. Cayó en pecado el hombre. Y como consecuencia hemos visto la historia del pecado a través de toda la humanidad. El dolor y el sufrimiento. Pero esta tierra, que ha sido el centro, el espectáculo del universo,
todos los millares de seres celestiales, de mundos que no han caído en pecado, contemplan los acontecimientos de la tierra para ver qué es lo que sucede al final. Pero la palabra de Dios nos dice que esta tierra purificada y transformada se transforma en la capital del universo. Esta tierra que estuvo en cuarentena, ahora el trono de Dios está aquí en esta tierra. El Señor en persona estará con nosotros para siempre. Y esta tierra se transforma en una nueva tierra, en un nuevo cielo donde mora la justicia y Dios estará con nosotros. La capital del universo aquí. ¡Qué fantástico! Y os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que voy a crear. Porque voy a crear alegría a Jerusalén y a su pueblo gozo. Este es el deseo de Dios. Este es el anhelo del corazón de Dios, que su pueblo viva en paz, en gozo, en felicidad, en justicia, en amor para siempre. La felicidad y la salvación de los fieles es el fruto del sacrificio de Cristo. En la base de la redención, ahí está la base del plan salvador. El gran sacrificio de Jesús es lo que da como resultado una nueva tierra y un nuevo cielo donde mora la justicia. Los acontecimientos del milenio, mis amigos, revelan el amor de Dios y la justicia divina. Aquí haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En el inicio del milenio, Jesús viene con poder y gloria. Los justos muertos resucitan incorruptibles con un cuerpo glorificado. Los justos vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Y ahora los impíos mueren y la tierra queda desolada y vacía porque el pueblo de Dios ha ido para la casa del Padre Celestial. Durante el milenio, los justos juzgan en el cielo a los malvados. Hay 1000 años de paz. El diablo está atado en la tierra a una corriente de circunstancias sin tener a quien tentar. Después del milenio, la nueva Jerusalén baja a la tierra. Los impíos resucitan. El diablo engaña a los malvados para atacar a la ciudad celestial. Fuego destruye a Satanás y a los impíos. Termina el mal. Y ahora Dios hace una nueva tierra. De este mundo, una nueva tierra. Ahí tenemos el esquema del milenio. Algunas preguntas para meditar como conclusión. ¿Dónde tú pasarás los 1000 años? ¿Con Cristo en el cielo o con el diablo en la tierra? Estas son preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos y respondernos a nosotros mismos. ¿Dónde pasaré la eternidad? ¿Con el Señor en el cielo o muerto aquí en la tierra? La decisión depende de ti. Dios quiere que te salves. Dios quiere que estés con Él en el cielo. Pero depende de cómo está nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás preparado para la venida del Señor? ¿Estás viviendo de acuerdo con su palabra, con sus principios, con sus mandamientos, cumpliendo la misión que Él ha dado, haciendo la obra que Él nos ha dado? ¿Estamos así? ¿Qué debes hacer ahora para estar en esta nueva tierra? ¿Qué tengo que hacer para poder entrar en este nuevo mundo y disfrutar de la vida eterna con los salvos de toda la historia? Aquí dice el texto bíblico lo que tenemos que hacer. Dice Apocalipsis 21, 27, que no entrará en ella, en la nueva Jerusalén, ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos
en el libro de la vida del Cordero. Solo los que están escritos en la vida del Cordero. Si yo permito que la impureza, que la mentira, que la abominación, que el pecado tome el control de mi vida, evidentemente mi nombre no estará en el libro de la vida. Por eso está tu nombre escrito en el libro de la vida. Si aceptas a Jesús, si colocas tu vida en las manos del Señor, evidentemente que tu nombre estará en el libro de la vida. La promesa divina es: dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 14. Dichosos, felices los que siguen los mandamientos de Dios, que guardan la palabra de Dios, que hacen las obras de Dios, para que tengan derecho a entrar en la ciudad celestial. Toma ahora la decisión de entregar tu vida a Cristo y seguirle cada día. Así tendrás la seguridad total de que cuando el Señor regrese con poder y gloria, estarás preparado para ir con Él al hogar de nuestro Padre Celestial. Para finalizar, nuestra oración es: Señor, gracias por la herencia que me das. Ayúdame a ser fiel y a prepararme para tu venida. Que Dios te bendiga. Amén.